En este tutorial vamos a mostrarles cómo funciona el calendario de beneficios, muy útil para saber los resultados financieros de las empresas de un vistazo. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, aunque tengamos el análisis fundamental, tenemos que saber cuándo presentan esos resultados, ¿no? Entonces el calendario de beneficios es muy útil para saber exactamente cuándo se van a presentar las acciones que nos interesan, de los mercados que nos interesan. Tenemos aquí filtros por países, tenemos, nos puede mostrar los resultados por días, el día siguiente, el día anterior, la semana, la próxima semana. Vamos a verlo todo con todo detalle, así que lo que tenemos aquí en pantalla justamente es el calendario de beneficios. Entonces, ¿cómo llegar hasta ahí? Bueno, en la parte superior central de la pantalla tenemos aquí la pestaña Mercados. Si vamos luego a Acciones, tenemos una opción aquí abajo a la derecha que aparece Calendario de beneficios. Hacemos clic aquí y nos aparecerá en pantalla justo lo que vemos, ¿no? Entonces vamos a explicar más o menos lo que tenemos, todas las funciones que tenemos disponibles aquí en este apartado, ¿no? Entonces, en la parte de aquí donde pone mercado de valores de los Estados Unidos, si hacemos clic ahí, podemos seleccionar el mercado, ¿no?, de los resultados que queremos, ¿no? Sobre todo nos va a interesar el mercado estadounidense porque al fin y al cabo es lo que más se negocia, pero sí que es verdad que a lo mejor puede usted también pues ver, por ejemplo, podemos ver en este caso pues España, ¿no? Y podemos ver los resultados de las empresas españolas. Obviamente no va a haber un listado tan largo porque al final en España rondan los 170 acciones y en Estados Unidos creo que son unos 5.000, ¿no? Entonces, claro, la diferencia es muy abismal. Pero así le puede servir como referencia, ¿no? Para poder ver un mercado más específico, pues puede cargar desde aquí el mercado que le interese, ¿no? Volvemos al de Estados Unidos, que es el que tiene más volumen, por así decir, de acciones. Y lo que tenemos aquí abajo, digamos, es primero aquí hay una breve descripción de que les explica pues, lo que hace el calendario de beneficios. Y aquí tenemos la parte de ayer, hoy, mañana, esta semana y próxima semana. Viene a ser los resultados, ¿no?, que podemos hacer el filtro, ¿no? Entonces, siempre viene por defecto el hoy, que es el resultado que se presenta en este día. Y en ayer podemos ver los resultados del día anterior, ¿no? Tan sencillo como eso. Y mañana, pues el día posterior. Esta semana sería toda la semana de lunes a domingo en la semana en la que estemos. Y la próxima semana sería pues de lunes a domingo de la semana siguiente, ¿no? Y englobaría todas las acciones de esa semana en particular, ¿no? Y de ahí luego podemos ver un filtro, pues la fecha, que ahora lo vamos a explicar. Más abajo tenemos el ticker o el símbolo, ¿no? Aquí tenemos 161 coincidencias, es decir, que en Estados Unidos, acciones estadounidenses, se presentan resultados hoy de 171, de las que se encuentran, de hecho, Google, Apple y Amazon un buen día para grabar el tutorial. Entonces, ahora aquí lo que tenemos es un filtro muy interesante, aquí tenemos la lupa, donde podemos buscar acciones, ¿no? Es decir, dentro de ese listado 171, pues a lo mejor nos interesa buscar una pues menos conocida, ¿no? Pero si buscamos Apple, obviamente nos va a salir aquí en listado, ¿no? Le damos a Enter y nos sale aquí Apple, ¿no? Pero esto es más útil sobre todo cuando tenemos un listado muy largo, ¿no? 161, pues a lo mejor no es muy largo, pero si le damos esta semana ya nos aparecen 453, ¿no? Entonces, si es de las primeras en capitalización, vale, pues no hay ningún problema. Pero si está entre la tabla media y no podemos encontrarlo, pues a lo mejor con el filtro podemos buscar esa acción, ¿no? Vale, ahora a la derecha tenemos lo que viene a ser capitalización de mercado, ¿no? Recuerden que todas estas pestañas que tenemos aquí se pueden filtrar, es decir, si nosotros la capitalización de mercado, que viene por defecto así, le damos, hacemos clic ahí, viene al revés, es decir, coge las acciones con menos capitalización bursátil, ¿no? Entonces, claro, aquí hablamos de 3 millones de dólares, 10 millones de dólares, muy poquita cosa en comparación, ¿no?, con lo que viene a ser Apple, ¿no? Entonces, luego, ese filtro pues, viene a ser muy útil pues, para hacer una búsqueda, ¿no? Igual en los BPA, ¿no? Queremos ver que los BPA más altos, pues hacemos un filtro. Y ahora la pregunta es, ¿qué es el BPA, ¿no? ¿Qué es el beneficio por acción? Bueno, el beneficio por acción es un cálculo, ¿no?, que se calcula, pues de hecho, cogiendo el ingreso neto de una empresa, quitándole los pagos de dividendo y lo dividimos por la media de las acciones en circulación que tiene esa empresa, ¿no? Ese es el cálculo que tiene, ¿no? Entonces, claro, cuando se hace este cálculo, sí que podemos ver si una empresa va bien o mal, porque vamos viendo esa evolución del BPA, ¿no? Uno va siguiendo el BPA, de hecho viene de inglés, el EPS, Earnings Per Share, entonces así podemos ver más o menos cómo va evolucionando. Pero no es un indicador definitivo. El hecho de que un BPA vaya bajando porque está perdiendo beneficios, a lo mejor aparentemente en este cálculo, pues resulta que a lo mejor luego están teniendo más ingresos, ¿no?, totales. Entonces, a lo mejor no es tan mala la noticia. De hecho, vamos a ver un ejemplo para que lo vean con más detalle, ¿no? Aquí vamos a tener en ayer un BPA de Meta, ¿no? Aquí vemos que el BPA fue de 2,26 la estimación y luego el BPA realmente fue 1,76, un menos 22%, ¿no? Muy negativo. Pero claro, ahora vamos a aquí la previsión de ingresos, pues los ingresos reales fueron superiores, ¿no? Entonces, claro,
hay que tener en cuenta estos dos indicadores, sí, el BPA por un lado, pero también la previsión de ingresos y los ingresos reales. Entonces, las estimaciones es lo que estiman los analistas, que viene a ser estimación de beneficios por acción, BPA, y previsión de ingresos, y luego lo real, lo informado en esos resultados, y además es al momento, esto se actualiza en cuanto se presentan los resultados, aparece aquí en TradingView estos resultados, ¿no? Y aquí viene a ser beneficios por acción informados e ingresos reales. Esto viene a ser los datos que se publican. Entonces uno tiene que comparar lo de la izquierda con lo de la derecha, ¿no? Es decir, la estimación con los beneficios, previsión con los ingresos reales. Y así más o menos uno puede hacerse una idea de si se han cumplido las expectativas. Pero bueno, esto no es todo, ¿no? Porque uno realmente, sí, esto le puede salir una información como muy resumida, pero realmente si no sabe que si no está acostumbrado a analizar esa acción, realmente no puede hacer una referencia respecto a los BPA pasados, ¿no? O la previsión de ingresos que ha habido en años anteriores o en el trimestre del año anterior. Entonces, uno tiene que dirigirse luego a la parte de análisis fundamental, ¿no? Pero bueno, antes de dirigirnos ahí, vamos a terminar con lo que nos queda, ¿no? Que la parte de fecha, que es el día que se presentan los resultados, ¿no? Entonces aquí en Meta se presentó pues ayer, no hoy. Y luego finalización del periodo viene a ser a qué periodo hace referencia esos resultados, ¿no? En este caso, el cuarto trimestre de 2022 para Meta Platforms, ¿no? Y luego finalmente hora, aquí tenemos la luna, que viene a ser que se informa después del cierre, ¿no? De hecho, las de Estados Unidos, las más grandes, se suelen informar al cierre, ¿no? Cuando cierra la bolsa. Pero bueno, eso en algunos casos. También es verdad que aquí, por ejemplo, tenemos Thermo Fisher, que también no es pequeña, y lo informó antes de la apertura, ¿no? Entonces, más o menos es eso, o después del cierre o antes de la apertura. De hecho, por ejemplo, en el mercado de España, pues suele ser antes de la apertura, ¿no? Pero para que se hagan una idea, pues eso, tienen esa notificación, ¿no? Ese icono que le puede decir cuando se publican esos resultados. Vale, visto toda esta tabla y que recuerde que se puede hacer ese filtro, ¿no? Es decir, aquí podemos hacer el filtro de cuáles aparecen primero, las fechas, ¿no? Así para que tengamos un calendario. En este caso ayer no haría mucha falta, pero en esta semana sí que nos aparecen de lunes a viernes todos esos resultados, entonces podemos hacer un filtro para que salga las de lunes primero, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, recordad que no todas tienen esos resultados, no tienen esa información, más que nada porque al final hay muchísimas acciones en el mercado y a lo mejor las más pequeñas, las que no suscitan interés entre los inversores, pues a lo mejor pues no tiene tanta atención y los resultados no aparecen a lo mejor de manera inmediata y tardan un poco más, ¿no? Eso es más o menos el resumen que diría de esto. Ahora vamos a la parte de análisis fundamental, vamos a buscar precisamente la empresa de Meta como ejemplo curioso, ¿no? Entonces vamos a hacer el filtro por mercado, también recuerden que podemos hacer por BPA y por factor sorpresa, previsión de ingresos, y vamos a hacer clic en Meta, ¿no? Cargamos Meta y vamos a la parte de información financiera. Entonces, lo que tenemos que ver con el BPA y los ingresos es lo que viene a ser aquí, ¿no? Aquí tienen información más completa de los últimos trimestres. Entonces, claro, por eso digo que uno puede ver el resumen y sí, puede ver exactamente la estimación y lo real, pero luego uno tiene que compararlo con lo pasado, ¿no? Entonces, claro, uno se va a los trimestres pasados, de tanto, por ejemplo, en el cuarto trimestre de 2022, pues como el anterior, ¿no? Más o menos los últimos trimestres en ese sentido, ¿no? Entonces va al anual y luego también hace esa comparación, ¿no? Del actual con la estimación, el factor de sorpresa. Y ya con uno de esto, uno va ya haciéndose una idea de cómo ha ido evolucionando la empresa, ¿no? A nivel de resultados. Y si luego carga el gráfico, pues aquí también lo puede en la parte de la izquierda con resultados, balance de situación, luego también lo puede cargar en anual. Pero luego si quiere ir más hacia atrás, ya tenemos que irnos al gráfico de TradingView y cargar un indicador, ¿no? Con los beneficios o ingresos. Y aquí ya tendríamos datos de hasta 8 años hacia atrás, ¿no? Y bueno, eso es todo. Yo espero que les haya servido este tutorial. Esta herramienta es muy útil. De hecho, actualmente recuerden que para acceder a ella tenemos que irnos a la parte nos vamos a la pestaña superior, mercados, acciones, calendario de beneficios. Y finalmente recordarles que tenemos una opción aquí en la pestaña de la derecha en calendario, donde tenemos el calendario de beneficios. Normalmente aparece aquí quizá un poco bajo, y con el hace scroll aquí hacia arriba y puede ver todos los resultados, incluso puede hacer filtros de los mercados que le interesan. Y aquí tengo puesto España y Estados Unidos, pues aquí me salen las acciones de lo que presentan resultados en el día 2 de febrero y bajando, ¿no? Aquí voy viendo pues todo del día de hoy hacia adelante, ¿no? De la semana. Entonces la semana siguiente pues me aparecerían a partir de la semana siguiente de febrero, ¿no? Que sería el 8, el 9 de febrero. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya ayudado en este tutorial y síganos en TradingView, denle a like al vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.